Bueno, pues arranquemos este nuevo análisis a fondo. Y a ver, pensemos un momento en dos de los científicos más brillantes del siglo XX. Yo creo que la imagen que nos viene a la cabeza es la típica, ¿no? Alguien frente a una pizarra llena de ecuaciones imposibles o manejando material de cristal súper sofisticado en un laboratorio impoluto. Claro, esa es la imagen de película que tenemos todos. Ese científico solitario, pura racionalidad, que solo necesita pensar muy fuerte para que el universo le cuente sus secretos. Exacto. Pero la realidad, en este caso concreto, es que estos dos genios estaban literalmente tirados por el suelo de su laboratorio jugando con recortes de cartón y trozos de alambre, en plan como si fueran niños montando un puzzle gigante. Y así de físico, de caótico fue en realidad el proceso que llevó al descubrimiento de la estructura del ADN. Es que es una imagen fantástica. Rompe por completo el mito, porque la ciencia real, la práctica del día a día, es infinitamente más desordenada y, francamente, mucho más humana de lo que nos suelen contar. Y precisamente por eso, el objetivo de nuestro análisis de hoy es desmantelar todo esto. Vamos a reconstruir un concepto que todo el mundo cree conocer porque nos lo enseñan en el colegio, pero que es tela de complejo. Tenemos sobre la mesa una recopilación enciclopédica brutal sobre la historia, la filosofía y la aplicación del método científico. Y la misión hoy es demostrar que esto no es una receta de cocina aburrida de 5 pasos. Desde luego que no. Es un ecosistema que está vivo, que se alimenta de debates filosóficos acalorados, de sesgos cognitivos y, oye, de una cantidad impresionante de suerte. Muchísima suerte. Vale, pues vamos a desgranar esto, empezando por ese gran mito escolar, el proceso lineal. Observas, haces hipótesis, experimentas y listo. Ya, es que gran parte de la culpa de que veamos la ciencia así, como una secuencia inamovible, la tiene el sistema educativo de principios del siglo pasado. Los documentos que estamos analizando apuntan directamente a John Dewey y a su libro de 1910. En plena época industrial, claro. Eso es, había que estandarizar la enseñanza a lo bestia, y Dewey popularizó esta progresión tan ordenada. Primero la observación, luego la hipótesis, después la predicción y el experimento. Todo súper pulcro, empaquetado para que sea fácil de corregir en un examen. Ya, el problema es que los descubrimientos que realmente han cambiado la historia de la humanidad sencillamente no caben en esa cajita prefabricada. Volvamos a la imagen de James Watson y Francis Crick entre el 44 y el 53. Si hubieran seguido la receta de Dewey al pie de la letra, habrían mirado los datos bioquímicos, formulado una ecuación y publicado. Pero abandonaron la ruta matemática tradicional por completo, ¿verdad? Sí, casi por completo. Se dieron cuenta de que deducir la estructura molecular tridimensional solo con cálculos abstractos, les iba a llevar años. Y encima las matemáticas no eran precisamente su punto fuerte. Así que dijeron, pues construimos modelos analógicos. Lo de los cartones y los metales. Exacto. Esas piezas físicas representaban los nucleótidos, las piececitas del ADN, e intentaban encajarlas a mano, probando ángulos. Y chocaban contra la pared todo el rato, claro, porque supongo que físicamente las piezas no encajaban si seguías las leyes de la química. Nada. Era frustrante. Calle sin salida tras calle sin salida. Hasta que, de repente, entró en juego una variable externa completamente inesperada. La famosísima foto 51. ¡Boom! Ese fue el detonante real. La cristalógrafa Rosalind Franklin había conseguido capturar una imagen de difracción de rayos X del ADN. Que a ver, para quien no lo tenga fresco, esto de la difracción es, básicamente, disparar rayos X a un cristal de la molécula, ¿no? Eso es. Disparas los rayos y registras en una placa fotográfica cómo rebotan y se dispersan al chocar con los átomos. Y cuando Watson vio esa foto 51, que tenía un patrón clarísimo en forma de X, no necesitó meses de cálculos. El patrón visual era la firma inequívoca de que ahí había una estructura en doble hélice. Fue instantáneo. A mí me encanta pensar en esto, o sea, hacer la analogía de que el método científico no es seguir las instrucciones de un mueble sueco. Es más como una improvisación de jazz. Tienes a los músicos en el escenario, que son los científicos, y no hay partitura. Claro, van lanzando ideas empíricas. Exacto. Alguien toca una nota nueva, que sería un dato nuevo, como la foto 51, y el resto del grupo escucha y ajusta la melodía sobre la marcha. Modifican los modelos de cartón al momento para seguir el ritmo
Y si tocan una nota falsa, pues retroceden y prueban otro acorde. Me parece una metáfora buenísima. Pero claro, en una improvisación libre, si quitas todas las reglas, corres el riesgo de acabar haciendo un ruido espantoso. Ya, el caos total. Por eso en la ciencia la melodía se mantiene coherente. Hay unos anclajes filosóficos de fondo. Si el proceso es tan fluido y tan jazz, necesitas un mecanismo de control de calidad brutal. Si no, acabas cayendo en el autoengaño o en la pseudociencia directamente. Y aquí es donde entra la artillería pesada, ¿no? La filosofía. Totalmente. Aquí el filósofo Karl Popper plantó una barrera conceptual que fue revolucionaria. La famosa falsabilidad. Vale, pero vamos a bajar esto a la tierra, porque suena muy académico. Si todo se improvisa y los científicos ajustan sus teorías sobre la marcha, ¿cómo marca Popper esa línea roja entre lo que es ciencia de verdad y lo que es, no sé, una milonga bien contada? Pues Popper lo que decía es que la fuerza de una teoría científica no está en su capacidad para explicarlo todo. Para nada. Está en su disposición a equivocarse. O sea, asumir riesgos. Ya como digamos, el antagonista perfecto. Claro, porque la astrología te lo justifica todo. Es que un astrólogo te puede decir que tienes una mala racha económica porque Júpiter está en una alineación complicada. Pero nunca, jamás, te va a proponer un experimento concreto que si falla, destruya toda la teoría astrológica. Siempre hay una excusa narrativa para salvar los muebles. Siempre. La carta astral es infinita. O sea que básicamente si una teoría no pone el cuello en la guillotina de la evidencia empírica, no está haciendo ciencia. Así de claro. Y esa guillotina hace muchísima falta, porque nuestro mayor enemigo a la hora de ser objetivos no es que nos falten microscopios mejores, es nuestra propia cabeza. El cerebro humano, que nos la juega todo el rato. Biológicamente estamos programados para el sesgo de confirmación. Evolutivamente, nuestro cerebro filtra el ruido de la realidad y se queda solo con los datos que encajan con lo que ya creemos. Y el ejemplo histórico que recogen los textos sobre esto es fascinante. La historia del caballo al galope. Madre mía, es que es el ejemplo perfecto de autoengaño colectivo. Total. Resulta que durante siglos los pintores, incluso los más meticulosos, dibujaban a los caballos corriendo a toda velocidad con las 4 patas estiradas en el aire a la vez. En plan, las de delante hacia adelante y las de atrás hacia atrás. El famoso galope volador. Ese. Durante cientos de años, observadores entrenados miraban a los caballos en la vida real y sus cerebros certificaban que, oye, sí, corren exactamente así. Claro, es que, a simple vista, el ojo humano no puede procesar el movimiento de unas pezuñas a esa velocidad. Así que el cerebro dice, bueno, relleno el hueco con lo que la tradición me ha enseñado que tiene que estar ahí. Hasta que llegó la tecnología para falsar esa ilusión. Fíjate, hizo falta un avance mecánico. En 1878, el fotógrafo Edward Muybridge dijo, a ver, no voy a limitarme a mirar, voy a diseñar un experimento. Lo de las cámaras en la pista. Eso es, puso una pista con 12 cámaras seguidas. Cada una tenía un cable cruzando la pista. El propio caballo, al correr, iba rompiendo los cables y disparando las fotos en fracciones de segundo. Es que es un stop motion victoriano, en toda regla. Literalmente. Y cuando revelaron las placas fotográficas, el resultado chocó de frente contra el sentido común de toda la historia del arte. El caballo jamás tiene las 4 patas extendidas en el aire de esa forma. Qué fuerte. Solo flotan cuando tienen las patas recogidas debajo de la barriga, ¿no? Exacto. El único momento en que no tocan el suelo es cuando están recogidas. Esas fotografías, ¡boom!, destrozaron siglos de lo que la gente consideraba observación directa e infalible. Y esto que comentas nos lleva a lo que decía el filósofo Hanson, que la observación nunca es pura ni pasiva. Todo lo que vemos está supercargado de teoría previa. Totalmente. Cuando un biólogo mira por un microscopio, no está viendo simplemente manchitas de luz y sombra. Ve una célula. Ve mitocondrias, ve núcleos, porque su marco teórico previo ya le ha enseñado a organizar esas manchas visuales en conceptos biológicos complejos. Pero a ver, y aquí es donde me parece que la cosa se pone realmente interesante, y voy a hacer de abogada del diablo, porque esto genera un problema gigante. Si todo el mundo, científicos incluidos, tiene sesgos y toda observación viene ya contaminada por lo que esperamos ver, ¿cómo nos fiamos de cualquier dato? Esa es la gran pregunta. Es que pienso en el caso este de Kepler y Tycho Brahe, 2 astrónomos brillantes del siglo XVII, que están mirando exactamente el mismo amanecer. Brahe cree que la Tierra es el centro de todo, así que ve un sol móvil subiendo.
Kepler cree en el heliocentrismo, así que ve una Tierra que rota, bajando el horizonte. Reciben la misma luz en los ojos, pero ven realidades opuestas. Entonces, si la observación falla tanto, no nace el método científico ya viciado de base. Es una tensión filosófica brutal, desde luego. Pero la ciencia moderna sale de ese callejón sin salida porque, precisamente, no se fía de la observación aislada. Utiliza engranajes lógicos para procesar lo que observamos, principalmente dos motores, la inducción y la deducción. Porque como los sentidos nos mienten, necesitamos un andamio de pura lógica. ¿Eso es? A ver, la inducción es coger casos concretos y construir una regla general. Por ejemplo, documenta 5.000 cisnes, todos son blancos. Pues la inducción te permite crear la regla de que la especie es blanca. Vale, de lo específico a lo general. Exacto. Y la deducción hace el camino contrario. Parte de una ley universal para predecir algo muy concreto. Si la ley de la gravedad de Newton es correcta, entonces el razonamiento deductivo te dice que esta noche un planeta determinado tiene que aparecer en unas coordenadas exactas en el cielo. O sea, son como los dos pedales de una bicicleta, ¿no? Vas empujando uno y luego el otro. Con la inducción creas la regla y con la deducción la pones a prueba. Totalmente. Y cuando la deducción falla, o sea, cuando apuntas el telescopio y el planeta no está ahí, pues ya sabes que tu regla inductiva del principio estaba mal. El problema es que en el día a día del laboratorio, estos pedales se atascan continuamente. Ya, los números no cuadran, se te cae un bote. Las muestras se contaminan, efectivamente, y en medio de esa frustración es donde entra el volante una variable que es alucinante, la serendipia. Hay estudios históricos que dicen que entre el 33 y el 50% de los grandes descubrimientos empíricos ocurren por puro accidente. Madre mía, la mitad. Es que el descubrimiento de la penicilina por Fleming es de manual en esto. El mejor ejemplo. Se va de vacaciones, el hombre deja las placas de Petri llenas de bacterias ahí tiradas en la mesa, sin tapar. Un desastre de laboratorio, vamos. Una imprudencia total. Y claro, al volver, resulta que una espora de un hongo, el penicillium, había entrado volando por la ventana y había contaminado el cultivo. Y si hubiera seguido el razonamiento deductivo estricto, su obligación era tirar esa placa a la basura. Estaba arruinada. Exacto. Pero al mirar de cerca vio ese halo transparente alrededor del moho, donde las bacterias habían desaparecido. El hongo las estaba matando. No era una hipótesis brillante de antemano. Fue un error experimental puro y duro. Y esto encaja perfecto con lo que dice Nassim Nicholas Taleb sobre la antifragilidad. Es un concepto buenísimo. Sí, lo de que las cosas mejoran con el caos. Eso. Una copa de cristal es frágil porque si hay estrés, se rompe. Una piedra es robusta porque aguanta el golpe y ya está. Pero un sistema antifrágil, oye, se hace más fuerte. Y crece gracias a los errores, al estrés y al caos. Y el método científico es radicalmente antifrágil. Es que la analogía que me viene a la mente es como cuando pierdes las llaves en la calle por la noche. La deducción te dice, busca debajo de la farola, que es donde hay luz. Eres metódico. ¿Lógico? Claro. Pero la antifragilidad es cuando, estando bajo la farola, tropiezas con un bache, te caes al suelo y al mirar hacia la oscuridad del callejón ves un billete de lotería premiado. No estabas buscando eso, has sido caótico, te has caído, pero el sistema, tu búsqueda, está preparado para aprovechar ese hallazgo por accidente. ¡Qué buena comparación! Y esto no es solo teoría. Hay psicólogos de la ciencia como Kevin Dunbar que se han dedicado a grabar en video reuniones reales de laboratorio durante meses. Y han visto que los avances de verdad casi nunca empiezan con alguien gritando ¡Eureka! De repente. Ah, no. ¿Y cómo empiezan? Empiezan encontrando bichos, anomalías. Al principio un experimento da un dato rarísimo y todo el equipo le echa la culpa a la máquina o dicen que la muestra estaba mal. Lo justifican como un fallo técnico. Eso es, pero cuando el error no deja de repetirse una y otra vez, ahí hay un cambio de chip. Se dan cuenta de que ese supuesto error es en realidad un fenómeno natural nuevo que les está gritando que lo investiguen. Vale, pero pongámonos en la piel del científico. Estás nadando en un mar de observaciones que ya sabemos que están sesgadas, lógicas que a veces chocan, descubrimientos por accidente. O sea, necesitas atajos para no volverte loco a la hora de decidir qué teoría es la buena. Claro, necesitas heurística, reglas generales, atajos mentales. Y esto a veces choca porque parece muy poco riguroso, pero son herramientas de supervivencia pura.
Claro, la famosa navaja de Occam, el principio de parsimonia. Ese es el rey de los atajos. Viene a decir que si tienes varias explicaciones posibles para un mismo fenómeno y todas cuadran con los datos empíricos, estadísticamente la más simple suele ser la correcta. Newton decía que no hay que buscar más causas de las necesarias. Simplificar al máximo. Pero es que no es solo simplicidad. A veces las fuentes hablan de una búsqueda casi artística, de la elegancia. Uf, la elegancia en física lo es todo, y se traduce muchas veces en buscar la invarianza. A ver, tradúceme invarianza, por favor. Pues es el principio de que las verdades del universo no deberían depender de quién las esté mirando ni de cómo se mueva. Albert Einstein era el maestro de esto. Imagínate su famoso experimento mental. Tienes un laboratorio metido en una caja cerrada, sin ventanas, flotando en medio del espacio exterior. Ingravedad total. El investigador está ahí flotando. Exacto. Y de repente un motor empieza a tirar de la caja hacia arriba, acelerando a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Constante. Vale. Entonces el suelo sube y atrapa al investigador. Y de repente siente que está de pie, pegado al suelo. Y si suelta un bolígrafo, lo ve caer, entre comillas, hacia el suelo. Exactamente. Pues Einstein decía, desde dentro de esa caja, sin mirar fuera, el investigador no tiene ninguna manera física de saber si está acelerando en el espacio o si simplemente la caja está quieta apoyada en la Tierra. Siente la misma gravedad en los dos sitios. Eso es. Y ese experimento tan simple y elegante es la base de que la masa que se resiste a ser acelerada y la masa que reacciona a la gravedad son exactamente la misma cosa. O sea que la naturaleza no usa dos manuales de instrucciones distintos para explicar por qué se cae una manzana y por qué te pegas al asiento cuando aceleras el coche. Usa una sola regla. Y eso es lo que llaman elegancia. Has dado en el clavo. Fue un salto heurístico, un atajo estético espectacular. Si solo te dedicas a recopilar tablas de datos masivos a lo bruto, nunca llegas a una conclusión tan bonita. Vale, pues entonces te lanzo la gran pregunta. ¿Qué pasa si el universo no firmó ningún contrato para ser simple y elegante? ¿Acaso la navaja de Occam no es un sesgo tremendo de nuestro cerebro? A los humanos no nos gusta el caos, nos da dolor de cabeza. ¿No estaremos forzando a la naturaleza a meterse en ecuaciones pequeñitas y bonitas solo porque es lo que nuestras mentes de primates pueden procesar? Buf, es que esa es la crítica más demoledora que se le hace a la ciencia actual, y nos mete de lleno en la sociología pura. Aquí hay que mencionar a Ludwig Fleck y su idea de los colectivos de pensamiento. Lo de que los científicos se contagien las ideas, ¿no? Sí, operan bajo unas presunciones invisibles. En cada época hay un estilo de pensamiento que dice, esto es elegante y esto es muy feo y no vale la pena investigarlo. Hay una presión social fortísima. Y si a esa presión estética le sumas la presión económica de publicar o morir que hay hoy en día, nos plantamos en la gran crisis moderna de la que hablan todos los documentos. El paper este de 2005 de John Ioannidis. Es que ese artículo fue un terremoto. El título ya asusta. ¿Por qué la mayoría de los hallazgos de investigación publicados son falsos? Madre mía. Y ojo, Ioannidis no habla de científicos malos falsificando datos a posta. Habla de cómo el propio sistema te empuja a retorcer la estadística. Imagínate en biomedicina o psicología. Las revistas solo quieren publicar cosas nuevas y que funcionen. Nadie publica una portada diciendo que la pastilla X no hace nada. Claro, eso no vende. Así que aparece el p-hacking. El p-hacking, el dragado de datos. Si tu experimento inicial no te da el titular que buscas, coges los datos y empiezas a trocearlos. En plan, bueno, a los hombres de 50 años con ojos azules parece que sí les hace efecto, ¿no? Literalmente. Empiezas a aislar variables raras o reduces muchísimo el número de pacientes del estudio empírico hasta que, por pura potra estadística, salta una alerta que parece real. Torturas a los datos hasta que confiesan lo que quieres oír. Y el resultado es que se publica un estudio espectacular, pero cuando otro laboratorio en la otra punta del mundo intenta replicarlo siguiendo tus pasos... Fracaso absoluto. No consiguen el mismo resultado porque todo era un espejismo estadístico. Es un panorama desolador. Y encima, a esta crisis de la replicabilidad hay que sumarle el tsunami tecnológico de ahora, el Big Data. Por lo que veo en las fuentes, esta forma de analizar datos choca frontalmente con la esencia misma del método tradicional. Es un cambio de paradigma total. Piénsalo, el método clásico es deductivo, de base. Me invento una hipótesis para entender el porqué de las cosas y luego busco datos empíricos para ver si es verdad. El Big Data coge eso y le da la vuelta. Un modelo hiperinductivo masivo. Exacto.
Metes petabytes de información sin clasificar en una red neuronal inmensa y dejas que la inteligencia artificial encuentre ella sola los patrones. Y funciona, ¿eh? Te dice con una precisión brutal qué pacientes van a desarrollar una enfermedad basada en 1 millón de variables cruzadas. Pero sin explicarte nunca el por qué. Ese es el problema. Es una caja negra metodológica. Sacrifica la comprensión teórica profunda por pura eficacia predictiva. Pues si juntamos las dos cosas, si gran parte de lo que publicamos está mal por culpa de la presión estadística y los nuevos algoritmos nos dan resultados pero pasan olímpicamente de buscar hipótesis y comprender las causas, el método científico se ha roto en el siglo XXI. ¿O es que precisamente escuchar a científicos destapar estos fallos es la prueba de que el sistema se purga a sí mismo? La evidencia histórica apunta claramente a esto último. A ver, la ciencia no tiene autoridad porque sea infalible o mítica. Tiene autoridad porque es la única herramienta humana diseñada específicamente para dudar de sí misma, de forma institucionalizada. Esa guillotina de Popper siempre está afilada. Exacto. Habrá épocas de ruido, incentivos perversos para publicar, crisis de replicabilidad, pero a largo plazo, la exigencia innegociable de que un experimento se pueda repetir acaba destapando el p-hacking y consolidando lo que es verdad. Me parece una conclusión fantástica. O sea, hemos visto cómo pasamos del mito del colegio a un ecosistema vivo, lleno de turbulencias, que asume los errores, que se protege con la falsabilidad y que lucha a brazo partido contra nuestros propios sesgos. Y hemos navegado por la tensión entre acumular datos a ciegas y predecir con lógica. Esa necesidad casi religiosa por la navaja de Occam y los muros contra los que choca la estadística de hoy. Totalmente. Pero para cerrar, y conectando con el Big Data que comentabas antes, los documentos dejan caer una idea final bastante inquietante para el futuro. A ver, Pensemos en esa inteligencia artificial avanzada que ya puede procesar millones de variables moleculares que un cerebro humano ni siquiera se puede imaginar. Imagina que esa IA formula una ley física súper compleja, pero que predice el universo perfectamente. O te saca la estructura química exacta para curar un cáncer incurable. Funciona 100%. vale. Pero claro, el modelo matemático que usa es tan monstruosamente abstracto que ninguna mente biológica, ningún humano en la Tierra puede entender el mecanismo. Nadie te puede explicar el porqué. La pregunta es, ante un escenario así, ¿eso sigue siendo el método científico clásico? ¿O hemos evolucionado hacia algo donde ya no somos los autores del conocimiento, sino simples usuarios que le dan a un botón? Uf, qué barbaridad de pregunta. Pues es un misterio profundo para darle vueltas en cuanto apaguemos esto. Ahí lo dejamos para que nos escuche. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos vemos en el próximo.